Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os propongo realizar todo un capricho para nuestro cuarto de costura. Y es que a esta cajita, como vais a ver, no le falta detalle. En uno de sus lados hemos hecho un pequeño compartimento para tener siempre a mano las tijeras. En el siguiente lado tenemos una pequeña bolsa en la que podemos guardar lo que nos apetezca, pero yo la voy a utilizar para el dedal porque siempre se nos pierde. También hemos hecho un pequeño libro guardaagujas que se abre de una manera muy fácil, como podéis ver, y así las tenemos siempre a mano y localizadas. Y por último, en el último de los lados tenemos el hilo. En la tapa hemos hecho un alfiletero que, como veis, es bien bonito. Pero esta cajita tiene una sorpresa, porque en su interior, como vais a ver, podemos también guardar cosas, porque hemos reciclado un envase que nos sirve para darle forma y estabilidad a nuestro trabajo, pero también para guardar cosas en el interior. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy necesitamos preparar los siguientes materiales. En primer lugar voy a emplear un Tetra Brick, que como veis es de los que son rectangulares, que tiene una base de 7 centímetros. También tengo un vinilo adhesivo para luego forrarlo, telas en distintos colores, estabilizador, tengo fieltro, cordón, distintos botones y elementos decorativos y guata de algodón para rellenar el alfiletero. Si lo tenemos todo preparado, vamos a comenzar. Comenzamos preparando el Tetra Brick, que va a ser la base de nuestro trabajo. Con la ayuda de una regla vamos a hacer unas marcas en los laterales a una distancia de 10 centímetros de la base, por donde luego vamos a cortar con la ayuda de una tijera. Ya forrado el envase, nos va a quedar así. Y os recuerdo el tamaño, tiene 7 centímetros en la base de lado y una altura de 10. Cortamos las siguientes piezas. Con un tamaño de 9 centímetros y medio de ancho y 30 de largo, una pieza de estabilizador, otra pieza de la tela exterior y otra pieza de la tela que utilizaremos en el interior. En un tamaño de 9 centímetros y medio de ancho y 12 centímetros y medio de alto, cortaremos 2 piezas de la tela interior, 2 piezas de la tela exterior y 2 piezas de estabilizador. A continuación tomamos una pieza de estabilizador, la pieza de la tela exterior colocando en su caso el derecho hacia nosotros y la pieza de la tela de forro con el derecho hacia la tela exterior y el revés hacia nosotros. Alineamos bien las piezas y sujetamos todo alrededor con unas pinzas para que no se mueva. Y daremos todo alrededor un pespunte con un margen de 1 centímetro menos una parte que dejaremos sin coser en esta zona de unos 6-7 centímetros, por donde luego voltearemos la pieza. Con el pespunte dado todo alrededor y antes de voltear la pieza, lo que hacemos es retirar todo el exceso de estabilizador al borde de la costura. Con el exceso de estabilizador recortado, también recortamos un poquito las esquinas para que al voltear no abulte. Y luego ya vamos a voltear la pieza por la apertura que habíamos dejado. Nos aseguramos siempre en este tipo de trabajo de sacar muy bien las esquinas. Con la pieza volteada alineamos los bordes de la apertura, los sujetamos como estáis viendo con unas pinzas y vamos a cerrarlos a puntada escondida.
Damos la puntada de la siguiente manera. Tenemos el hilo que sale hacia nosotros, introducimos la aguja, en este caso en la tela de cuadros, avanzamos por el interior y salimos justo al borde de la tela clarita. De esta manera las puntadas van a quedar prácticamente imperceptibles. Una vez volteada esta pieza va a tener un ancho un poquito inferior a 28 centímetros. Aunque habíamos partido de una tela que tiene 30 y hemos utilizado un margen de 1 centímetro a cada uno de los lados, también tiene una cierta merma el largo de la pieza por el volumen que ocupa el estabilizador. Ahora lo que vamos a hacer es doblarla a la mitad, porque tenemos que hacer unas marcas y las vamos a hacer partiendo del centro. Y hago justo aquí en el interior una primera marca que me dice cuál es el centro de la pieza. Ahora tengo que trazar otros 2 puntos que me van a dar una medida total de 7 centímetros y medio. Por tanto, van a estar a 3 centímetros y 75, es decir, entre el 3,5 y el 4 a cada uno de los lados de esta marca. Hago estas 2 marcas y trazo las correspondientes horizontales. Y vamos a comprobar que están bien hechas, midiendo ahora desde estas marcas hasta el final de la pieza. En uno de los extremos tengo un tamaño de algo más de 10 centímetros y en el otro de los extremos también tengo algo más de 10 centímetros. Pues bien, por estas marcas vamos a dar un pespunte. Ya he dado estos 2 pespuntes y esta pieza ahora la dejamos aparte. Vamos a preparar del mismo modo que hemos hecho con esta pieza las que os había enseñado antes. Pondríamos los estabilizadores primero, luego las piezas de la tela exterior, alineamos bien y por último pondríamos las piezas de la tela interior con el derecho hacia la mesa y el revés hacia nosotros. Del mismo modo, damos un pespunte todo alrededor con un margen de 1 centímetro, dejamos un espacio sin coser por donde luego voltearemos, cortaremos el exceso de estabilizador, recortamos las esquinas y cerramos a puntada escondida las aperturas que habíamos dejado. Son exactamente los mismos pasos que hemos hecho en la pieza que es más grande. Una vez que tengamos preparadas así las 3 piezas y antes de unirlas entre sí, vamos a poner en cada uno de los lados los distintos elementos decorativos que lleva nuestra caja. En uno de los laterales vamos a hacer un pequeño librito guardaagujas. Para ello he cortado 2 piezas de la tela en la que lo voy a hacer, que es esta en tono beige con un estampado azul, que tienen un mismo tamaño, tienen un ancho de 12 y un alto de 9 centímetros. Y luego también tengo un trozo, en esta ocasión es fieltro, que lo voy a utilizar a modo de estabilizador, como si fuera guata. Entonces coloco el fieltro, coloco encima con el derecho hacia mí una de las piezas que os he enseñado y coloco la otra pieza alineándola con la primera, con el derecho y el revés hacia mí. Daremos un pespunte todo alrededor con un margen de 1 centímetro, dejando en esta zona de aquí una pequeña apertura para voltear. Con el pespunte dado cortaríamos, como hemos hecho en las otras piezas, en esta ocasión el exceso de fieltro. Y ya los pasos que daríamos son los mismos que hemos hecho con las piezas de cuadros: recortar esquinas, voltear y cerrar a puntada escondida. Ya tengo esta pieza volteada, la apertura cerrada y además planchada. Tiene ahora mismo un tamaño de 10 centímetros por 7. He cortado también de fieltro una pieza que tiene 8 centímetros por 5, es decir, justo 1 centímetro menos todo alrededor de la pieza de tela. Ahora, con la ayuda de la regla, vamos a hacer las siguientes marcas. En la pieza de fieltro haremos una marca justo a 4 centímetros y la trazamos de esta manera. En la pieza de tela haremos una marca a 5 centímetros y también la vamos a marcar de manera que divide el tejido en 2 trozos. Y en esta pieza haremos una marca, teniendo en cuenta que tiene 7 centímetros y medio,
pues como 1 centímetro y un poquito más, entre 1 centímetro y 1,5 centímetros del borde de uno de los lados. Y trazamos también una línea. Con las 3 marcas hechas vamos a alinearlas poniendo la pieza de tela sobre la pieza de cuadraditos. Más o menos también vamos a ponerla a una distancia similar de la parte inferior y de la parte superior. Y sujetamos con unos alfileres. A continuación alinearíamos la marca de la pieza de fieltro con la marca que tiene la tela clara y también sujetamos con alfileres para que no se mueva. Y ahora vamos a dar un pespunte justo desde el inicio de la tela clara hasta el final. Ya lo he cosido, veis que se está formando el librito guardaagujas. Entonces, para cerrarlo vamos a colocar en la parte de atrás un cordón más o menos centrado y ahora daremos un pespunte todo alrededor, no hace falta darlo pegado al borde, lo podemos dar un poquito más dentro, eso ya un poco en función del gusto de cada uno, que nos va a servir para sujetar el cordón y que quede bien fijado el libro guardaagujas. Ya ha dado el pespunte y veis que el cordón ha quedado fijado. Ahora en la parte delantera, para poder cerrar, lo que voy a hacer es coser un botón decorativo que luego nos servirá para que con el cordón enrollemos y nos quede cerrado. Con el botón decorativo cosido habremos terminado este lateral que lleva el guardaagujas. Para cerrarlo simplemente damos una vuelta al botón con el cordón y nos va a quedar completamente cerrado. Ahora vamos a preparar el siguiente lateral. Preparamos a continuación 2 piezas de la misma tela y una, en esta ocasión de nuevo estoy utilizando el fieltro a modo de estabilizador. Y tomamos el molde del corazón, que es la pieza en la que luego vamos a meter las tijeras. El tamaño de estas piezas tiene que ser el suficiente para que entre el molde y tenga una cierta holgura todo alrededor. Sobre el derecho de una de las piezas estampadas pasamos el contorno del molde. Con el contorno pasado formamos un sándwich de la siguiente manera. Una de las piezas de tela ponemos el derecho hacia la mesa y el revés hacia nosotros. A continuación colocamos el fieltro y en último lugar la pieza en la que hemos pasado el molde. Daremos un pespunte todo alrededor del contorno que hemos dibujado. Y a continuación, una vez que hemos dado el pespunte, con la ayuda de unas tijeras que cortan en zigzag, cortamos todo el borde de la tela. También coseré este lazo que he hecho con cordón, un botón en tono rojo y este abalorio que son unas tijeras. Ya he cosido los adornos al corazón, ahora lo coloco centrado en uno de los laterales de la caja, lo sujetamos con unos alfileres para que no se mueva y vamos a dar un pespunte justo por encima del pespunte que hemos dado antes con las distintas capas y lo daremos desde esta zona de aquí hasta esta, dejando todos estos 2 arcos sin coser. Voy a dar el pespunte y os enseño el resultado. Con el pespunte dado he puesto la canilla en un hilo oscuro para que veáis exactamente la forma que tiene el pespunte que estamos dando. Ya tendríamos terminado este lateral que nos va a servir para colocar las tijeras. Vamos ahora con los detalles que tenemos que poner en esta pieza. Vamos a tener los detalles que van en cada uno de estos lados y el que va en la parte superior. En uno de los lados vamos a confeccionar una pequeña bolsa que nos va a servir para guardar, entre otras cosas, los dedales. Para ello tengo una pieza de tela de 7 centímetros de ancho y 20 de largo, que coloco derecho con derecho y voy a sujetar con unos alfileres para que no se nos mueva. Teniendo en cuenta que vamos a coser estos 2 lados con un margen de 1 centímetro, voy a marcar la tela para redondear un poquito las esquinas.
lo hacemos a mano, porque la verdad que luego tampoco se va a apreciar mucho. Como veis, es simplemente redondear un poco teniendo en cuenta el margen de costura. Y ahora ya damos un pespunte todo alrededor con un margen de 1 centímetro. Mirad, en la parte de la base, como está doblada, lo único que he hecho ha sido continuar el pespunte pegado al borde para no tener que cortar la costura. Ahora lo único que hago es rebajar un poco el exceso de tela en los lados. Como no vamos a poner forro en esta bolsita, lo que vamos a dar es una costura de zigzag cogiendo las dos telas en ambos lados a modo de remate. Con el zigzag dado, lo que hacemos es voltear esta parte 1 centímetro aproximadamente una vez y luego volteamos otra vez otro centímetro. Y ahora ya damos un pespunte justo aquí al borde de la tela. Si os fuera complicado, porque realmente esta pieza es muy pequeñita para coser la máquina, lo que podéis hacer es directamente dar esta costura a mano. Con el pespunte dado volteamos la pieza, sacamos bien toda la forma y ahora lo que vamos a hacer es sujetarla dando unas puntadas en la parte aquí superior al lateral de la caja. Mirad, he dado unas puntadas aquí en la parte superior, estas las he dado a máquina como podéis ver, y luego aquí en la parte inferior también he sujeto un poquito la bolsita. De esta manera queda así abierta y es perfecta, bueno, pues para guardar o el dedal o algún lapicero, lo que nos venga bien tener a mano. También le he puesto los mismos detalles que había puesto en el corazón donde van las tijeras, un lazo de cuerda, un botón y un adorno metálico. Vamos ahora a por los detalles que vamos a poner en este lado. En este lado tomamos una pieza que mide 7 centímetros por 3 de ancho y con la ayuda de las tijeras que cortan en zigzag vamos a ajustar los bordes de la pieza para que queden con esta forma y que además así no se deshilachen. Con la pieza ya cortada, como veis, en zigzag, la colocamos aquí en la parte superior y vamos a dar un pespunte todo alrededor para sujetarla. También vamos a coser a ambos lados unos botones. Mirad, ya he cosido esta pieza y he cosido los botones. Luego os voy a enseñar para qué la vamos a utilizar. Ahora, antes de colocar el alfiletero que va aquí en la parte superior, vamos a unir ya las distintas piezas entre sí. Para ello colocamos derecho con derecho, teniendo en cuenta en qué sentido queréis que abra en este caso el libro. Alineamos justo donde hemos dado las costuras y sujetamos con unas pinzas. Y vamos a coser las piezas entre sí a mano con una costura que se llama repulgo. Mirad, ya he comenzado a coser y os comento cómo se da esta puntada. Si os fijáis, tenemos una tela clara, una de cuadros y otra vez tela clara. Pues bien, las puntadas solo las vamos a dar entre las telas de cuadros y las vamos a realizar siempre en el mismo sentido, que es en perpendicular a la tela que estamos uniendo. Tengo el hilo ahora mismo que sale hacia mí, pues me voy hacia atrás, tomo un poquito de la tela de cuadros, de las dos capas que estoy uniendo, meto la aguja como veis y tiro. Y vuelvo otra vez atrás. Vuelvo a tomar solo de la tela de cuadros y avanzamos. Vais a ver que con estas puntadas luego queda perfectamente unido nuestro trabajo sin que prácticamente se aprecien. Voy a llegar hasta la esquina y os enseño cómo tenemos que continuar. Cuando lleguéis a la esquina es muy sencillo continuar, simplemente doblamos la pieza, alineamos, volvemos a sujetar con pinzas y continuamos cosiendo. Voy a terminar de coser este lado y este otro lado y también voy a incorporar la pieza que va en este otro extremo. Cuando lo tenga todo cosido, continuamos. Ya he cosido a repulgo todas las piezas y ahora lo que vamos a hacer es voltearlo
para darle ya forma a la caja. ¿Veis cómo está quedando? Y ahora nos quedaría preparar el acerico que va en la parte superior. Para hacer el alfiletero que vamos a poner aquí en la parte superior, vamos a preparar 2 piezas de tela que ponemos derecho con derecho y sobre uno de los lados del revés trazamos un círculo que tiene un diámetro de 9 centímetros y daremos un pespunte completo todo alrededor del círculo. Mirad, ya he dado el pespunte todo alrededor y he cortado todo el exceso de tela que teníamos con la tijera que corta en zigzag. Y en uno de los lados he dado justo en el centro un corte de unos 3 centímetros aproximadamente que nos va a servir para voltear la pieza. Si lo necesitáis un poquito más grande no habría problema. Cuanto más pequeño, más cómodo va a ser luego cerrarlo. Y aprovechando esta apertura tomamos la guata o floca y comenzamos a rellenar el alfiletero. Cuando lo tengáis relleno a vuestro gusto, con un hilo al tono, vamos a dar aquí unas puntadas para cerrarlo. Es verdad que esto no se va a ver, pero en todo caso es conveniente que lo cerremos un poco. Ahora vamos a darle forma al alfiletero. Para ello tengo una aguja que veis que es bastante grande e hilo de perlé. En este caso es en un tono beige para que haga contraste. Entonces lo que vamos a hacer es buscar el centro del alfiletero. Podemos medirlo, un poco verlo también a ojo. Luego lo corregiremos con un detalle que vamos a poner si no nos ha quedado excesivamente centrado. Y lo que vamos a dar son una serie de puntadas que entran y salen siempre por el mismo sitio para ir formando una serie de partes en el alfiletero. Sería aquí, vamos como veis frunciendo un poquito. La siguiente sería a continuación, vamos a hacer un total de 8 partes y daremos un par de puntadas en cada sentido para que quede bien marcado. Mirad, este es el aspecto que tiene el alfiletero una vez que hemos dado todas las puntadas. Ahora lo que nos quedaría es coserlo justo aquí en la parte superior de la cajita que estamos preparando. Y además vamos a coser un botón decorativo de manera simultánea. Tengo la misma hebra que había utilizado antes y entonces vamos a pasar en primer lugar para arriba para ir cosiendo el botón, y con esta aguja grande va a ser bastante sencillo perforar todas las capas y coser el alfiletero en su posición en la parte superior. Comenzamos con el botón y ahora ya vamos a dar las puntadas hacia abajo. Vamos a ver que esté centrado, que esté en su posición y simplemente metemos la aguja hacia abajo. Daremos 2 o 3 puntadas para que quede bien colocado. Mirad, ya sujetado el alfiletero en la parte superior. Por último, lo que vamos a hacer en estas costuras es dar una serie de puntadas en el mismo perlé que hemos utilizado para decorar el alfiletero a modo de pequeñas cruces. No hace falta que demos muchas en cada lado, simplemente bueno, es por darle un toque que yo creo que decora bastante nuestro trabajo. Son unas crucecitas, como estáis viendo, bastante sencillas de hacer y vamos a hacerlas en todas las costuras.
Nos quedaría colgar aquí la bobina de hilo y hacerlo es bastante sencillo. Tomamos un cordón, lo pasamos por la bobina y vamos a dar una vuelta encima de cada uno de los botones con el cordón. Y de esta manera, como veis, el hilo también nos queda aquí colgado a mano en nuestra cajita costurero. Como veis, este es el resultado final de nuestro trabajo. Un costurero de mesa muy sencillo, pero que realmente es muy práctico y tiene bastante capacidad para tener todas nuestras cosas ordenadas. Tendríamos aquí el dedal, las tijeras, el hilo, luego aquí tenemos el espacio que hemos habilitado para guardar las agujas y por supuesto el alfiletero. Y lo más importante, en el interior tenemos mucha capacidad para guardar cualquier otro material que necesitemos tener a mano. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.